Bueno, muy bienvenidas a este primer de varios encuentros que vamos a ir haciendo cada 2 semanas para ir sosteniendo el trabajo que van haciendo con el cuadernillo. La idea es que no sean sesiones muy largas, bien, porque lo más importante de esto es de que sea un proceso de, de autodescubrimiento. Bien, y de ir llevando el ritmo eh, que ustedes sientan que es el necesario y el adecuado para ir haciendo ese trabajo. Lo que sí me gustaría hacer, siendo que este es el primer encuentro, es un poco contarles cómo ha sido organizada la información, que es lo que reciben em, cuando adquieren el cuadernillo, para guiarlas y luego abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, lo primero que voy a hacer es, vamos a arrancar, es acá estamos. Esta es la página, bien, es donde se adquiere el cuadernillo, bien, y acá he agregado una serie de preguntas y respuestas que son generalmente las preguntas que cuando las mujeres se acercan a hacer ya sea el acompañamiento de ser mujer o están interesadas en, en hacer este trabajo, siempre hay como preguntas sobre si tengo que estar menstruando, si tengo que tener ya un conocimiento de lo que son las fases, como yo tiendo también a conectar mucho con el aspecto espiritual, si tengo que comprender qué es lo espiritual, bien, cuánto tiempo me va a llevar a hacerlo terminarlo al cuadernillo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso para luego hablar un poco de la estructura de lo que armé para quienes se van sumando al, a hacer este trabajo y esta conexión. Sé que hay chicas que me contactaron que están haciendo el trabajo, pero bueno, por horarios no podían conectarse a esta hora. Así que también voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que me mandaron por mensaje. Entonces, cuando adquieren el cuadernillo, lo que tienen acceso es a esta carpeta. Bien, en donde, déjenme que abra bien esto. Ah, bien, en donde esta carpeta tiene primero, está organizada, bien, con números y con referencias, en donde primero tiene leer primero la guía cíclica, cómo empezar a usarla. Acá es en donde van a tener información sobre si no saben en qué fase están, bien cómo calcular la fase. También habla de qué pasa si no estás menstruando y de cómo está organizado el cuadernillo en sí. Entonces, siempre la invitación es el primer cuadernillo que trabajen es el del cuerpo, bien, porque cuando empiecen a trabajar la reconexión amorosa con el cuerpo empieza también a sanar, a reacomodarse. Entonces, muchísimas mujeres que quizás tienen menstruaciones muy dolorosas o muy discontinuas, empiezan a ordenarse, porque ahora estoy trayendo la conciencia al cuerpo. Entonces, siempre la invitación es el primer cuadernillo con el cual trabajar es el del cuerpo. Y luego ya cuando empezamos a trabajar con las fases, en cada fase hay una explicación sobre qué es la fase en sí, bien, qué significa esa fase, esa premenstruación, esa preovulación, esa menstruación, esa ovulación, bien, no solo a nivel biológico, sino también a nivel mental y a nivel emocional, porque debemos comprender de que lo que regula la menstruación son las hormonas y son las hormonas también las que regulan nuestro estado mental de cansancio, de lucidez, de superclaridad y también nuestro estado emocional, de cuando estoy ansiosa, de cuando estoy nerviosa, de cuando estoy con miedo. Todo lo que el cuerpo siente está regulado por las hormonas, que son las que, según la información que el cerebro manda, yo digo,
a los laboratorios químicos, que son las glándulas que tenemos en el cuerpo, y los laboratorios químicos hacen las mezclas y esas mezclas son las que mandan la señal al cuerpo, a los músculos de todo, no solo el sistema muscular, sino inclusive los de nuestros tejidos. Bien, ¿por qué siento de que pronto se me cierra el estómago? ¿Por qué siento este cansancio? ¿Por qué siento este dolor en la espalda? Todo está siendo músculos que se están tensando, que se están liberando. Entonces, bueno, esa primera introducción es como esa explicación bien de cuál es el estado natural de cada una de las fases. ¿Y para qué este, nos sirve comprender el estado natural? Porque Valen, perdón sí, la interrupción por las dudas. Si tenías pensado grabarlo o no, no se está grabando. muchas gracias. Tenía pensado grabarlo. El, ¿Por qué es importante? ¿Qué hice? ¿Qué pasó con...? Bien, bien, bien. A mí me parece como si se estuviera grabando. A vos, yo creo que sí apreté, pero no sé si, a ver, stop share, voy a parar. Sí estoy grabando. Sí. Pero gracias, Loli, porque realmente no me acordaba que había apretado el botón. No, que a mí no me aparecía, ahora me apareció cuando te... Muy, muy bien. Este, entonces, ¿para qué nos sirve comprender el estado natural de una fase? Para tener un punto de referencia. Bien. Por ejemplo, tomemos la preovulación. La preovulación es un estado, bien, en donde eh, estamos con mucha capacidad mental, o sea, todo lo resolvemos súper, súper rápido, bien, pero quizás no estamos tan conectadas emocionalmente, como por ejemplo estaríamos en una ovulación. Resolvemos todo muy, muy rápido, bien, pero no estamos quizás para sociabilizar, para estar dando apoyo emocional, a alguien que está en crisis, que si bien obviamente la vida sigue siendo, bien, pero para empezar a comprendernos de por qué siento que quizás estoy desconectada. Porque generalmente las mujeres tendemos mucho a en cuanto vemos que algo no está como se espera, porque tenemos este concepto lineal de que siempre tenemos que estar exactamente bajo las mismas formas. Entonces, cuando noto que algo no está como yo espero, viene la autocrítica. Pero cuando ya comprendo de que en realidad es un estado natural de mi ser, no estar tan conectada emocionalmente, y cuando uno empieza a trabajarla a todo el significado de la preovulación, que tiene que ver con esa definición de libertad, que justamente es como una repetición de cuando dejamos de ser niñas y pasamos a ser adolescentes y empezamos la rebelión contra los padres, el sistema, todo porque estoy buscando esa identidad. De alguna manera, si hay algo que todavía necesita ser resuelto, todos los meses tengo la oportunidad de redefinir qué es libertad para mí. El, entonces, va, el no estar tan conectada emocionalmente es un aspecto justamente para permitirme a mí separarme de todo eso que estoy siempre tan vinculada y poder hacer esa observación. Entonces, digamos, eso es lo que intento explicar en lo que es la introducción. Luego hablamos de los elementos. ¿Por qué? Porque el, las, em, todo en la Tierra, incluidos nuestros cuerpos biológicos, está formado por cuatro elementos. Digamos, son cinco. Uno es el éter, que es es todo en potencial, todo lo que puede ser. Pero luego, bien, tenemos los cuatro elementos, que es el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y esos elementos hacen que también nuestra experiencia mental y emocional varíe. Es como una expresión. No es lo mismo estar
conectada con el elemento agua, que es totalmente emocional, con el elemento aire, que es totalmente mental. Entonces, cuando comprendemos cuál es el significado de cada uno de esos elementos y cómo en las fases se está presentando el elemento, nos ayuda también, para mí es como un aide-mémoire, una guía de memoria muy fácil. Cuando logré conectar tal fase con tal elemento, digo, estoy supramental, bien, porque estoy en aire. O estamos en la menstruación, que es el agua. Entonces estás con toda esa limpieza emocional, entonces obviamente que vas a estar muy conectada en lo profundo, en esas aguas que estaban quietas y que ahora empiezan a moverse, y cuando hay movimiento siempre obviamente vamos a sentir el efecto de ese movimiento. Entonces también se habla que no te resuenan los elementos, no pasa nada. Que estás buscando conectar con una parte más práctica de comprender tu ciclo, comprender tus fases, dedícate a comprender eso, qué ocurre con vos a nivel mental, emocional, desde lo hormonal, que bien, a ver, no me pongo a hablar de, y ahora entonces el estrógeno sube en un 52%, no, 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 sino que es más bien hablar del efecto, que es realmente lo que nos interesa. Sabemos que el cuerpo es una máquina perfecta y el cuerpo está regulándose y funcionando sin necesidad de que yo tenga que estar trayendo una comprensión de biblioteca de cómo funciona, pero sí esa autoobservación de los efectos, que es lo que yo sí puedo percibir. Bien, mi estado mental, mi estado emocional y mi estado físico. Luego hay una parte en la guía que son las reflexiones. Bien, para quienes están interesadas a quizás a no solo ya a comprender bien cómo es esa fluctuación semana a semana, sino aprovechar esas fluctuaciones para trabajar en aspectos conectados a esos cambios. Entonces, en cada fase se trabajan distintos aspectos del ser, bien, que son la libertad, las relaciones, la conexión con nuestros padres, que representan a la larga la energía femenina de creación, la energía masculina de estructura y orden, el trabajar a la sombra, bien, hablo muy, muy mucho de el por qué el dolor menstrual que sufrimos la mayoría de las mujeres, em, que tiene que ver con eso, con no querer ver eso que estoy cargando ahí atrás, pero que cuando llega ese momento, que es el momento del fuego. Bien, el fuego lo tengo ahí prendidito diciendo, tira todo lo que quieras, que lo quemamos, lo quemamos. Y yo, no, 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 estoy agarrada, pero estoy tan cerquita del fuego que me quema el fuego. Y el fuego me está diciendo, estoy acá frente tuyo para acompañarte, para ayudarte, usame, tirame, tira todo lo que quieras, que ya no querés, no querés más, pero estamos tan identificadas con todo eso de que, bien, el cuerpo es el que expresa ese dolor. Y luego, los últimos dos puntos del mapa mental, ya para ir cerrando y abrir el preguntas y respuestas, está más vinculado a, bueno, em, estuve trabajando conmigo esta semana, estuve observándome, ¿qué puedo sacar de limpio? Entonces hay una serie de puntos vinculados justamente a lo que se ha ido trabajando esa semana según la fase, bien, para hacer una reflexión. El, el último punto, que es el de la evaluación, es más como em, qué sentí distinto y qué me gustaría seguir haciendo en mí. Bien, qué cambios, con qué me quedo de esto que, que estuve trabajando. Una cosa muy importante antes de cerrar esta pequeña introducción, en mi caso personal, yo estuve trabajando 6 meses seguidos con esto antes de empezar a ofrecerlo como un acompañamiento. Si bien mucha información, ya como que el tema de la parte de las cualidades y, y de las fluctuaciones emocionales mentales, sí las había ya escuchado a partir de otras mujeres, del libro de la Luna Roja, que justamente es una mujer inglesa,
pero todo lo que tiene que ver con las reflexiones, el tema de trabajar emocionalmente, eso es algo que fui canalizando y que justamente quería tenerlo muy trabajado en mí y como probado y comprobado antes de empezar a acompañar a otras mujeres. Y lo bonito de haber sostenido ese trabajo en mí por esos meses fue un cambio, pero rotundísimo. Dejé de tener dolores menstruales. Si bien mi menstruación siempre había sido bastante regular, variaba en días, pasó a ser exacta 28 días cada mes, con un sangrado súper limpio, rojo, 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 y, y ya sin dolores, ni siquiera dolores durante la ovulación, menos dolores durante la premenstruación, y dije, bien, acabo de ser el conejillo de Indias de mí misma, entonces ahora sí vamos a arrancar a acompañar a otras mujeres eh, en este proceso. Entonces, como les digo, tiene distintos niveles para trabajar y muchas de ustedes tienen una agenda súper completísima. Entonces, si lo están haciendo por primera vez, ocúpense solo en la parte de comprender qué es una fase. Bien, ¿y qué me brinda esa fase? Y quédense solo con eso y obsérvense esa semana. Bien, si empiezan a descubrir cosas de ustedes, entonces pasen al nivel quizás siguiente, que es el de las reflexiones. Em, Empezar a animarse a abrir esos momentos de reflexión para ir trabajando esos distintos aspectos, como les explicaba, cada fase es como que abre una puerta por el tipo de energía que está sosteniendo para trabajar algo a mucha más profundidad. Entonces, anímense a ir más profundo. Si ya tienen un conocimiento de su propia ciclicidad, de cómo pasen directamente a esa reflexión. Bien, si ya han trabajado la reflexión, vuelvan a leerla, permítanse seguir y empiecen a conectar con los elementos si ya están en un nivel de conciencia en donde ya hay una percepción mucho más fina, bien, de nuestras, de sus capacidades em, de clariconciencia. Anímense a empezar a trabajar la integración de los elementos. Bien, que siento de este elemento, siento que este elemento está totalmente integrado en mí, está bloqueado. Para quienes han hecho el curso de los dones, una de las cosas que hemos trabajado en el taller de dones el año pasado, no, o al principio de este año, fue justamente hacer una integración consciente de los dones en donde se trabajaba la conexión con los dones según la memoria biológica de mi linaje, bien, cómo mis ancestros habían conectado con ese elemento. Mucho linaje tenía, por ejemplo, el elemento fuego bloqueado, porque el fuego es tan poderoso para transmutar, pero también se puede usar de manera no amorosa. Entonces, ir a esa información, limpiar, invocar al ancestro, la ancestra, aceptar su experiencia, liberarme de ella, ir a mis registros álmicos. Entonces, todo eso, esta ciclicidad, estas cuatro fases realmente nos permite trabajar en la profundidad que queramos. Y no tiene que ser todo de una sentada. Bien, mi proceso fue un proceso de 6 meses, de ir más profundo, ir más profundo y más profundo, hasta que pude llegar a trabajar los elementos y empezar a comprender, bien, y hice mucha limpieza porque bajo, digamos, toda esta información New Age, los elementos eran algo que estaba fuera de mí. Bien, había que invocarla al agua, había que invocar el aire. No, 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 no. Son los ladrillitos constructores de todo en esta realidad. Entonces no tengo que invocar en nada, tengo que acordar que tengo adentro. Eh, Como hacía el chiste en el taller de dones, no invocamos a don Hígado y al abuelo Hígado para que nos venga y nos ilumine y nos ayude, sino de que agradezco que es una parte dentro mío bien, que requiere mi
mi total conexión, comprensión y tratado amoroso. Así que bueno, y lo mismo entonces con eh, en este caso particular con el útero. Bueno, y luego hay referencias para quienes no saben calcular la fase menstrual o necesitan confirmarla. Hay también un gráfico que si quieren ir anotando cosas particulares. Y luego las otras dos guías que son vinculadas a la sexualidad y a las memorias uterinas si sufren de algún tipo de enfermedad o de sintomatología, como para empezar a tener referencia. Obviamente siempre ir al médico, estar chequeando de que todo está bien y si se siente que un camino de una revisión emocional, arrancar con eso. Bueno, dejo de compartir y ahora sí, me gustaría escucharlas si, para quienes han empezado a trabajarlo o quienes se están uniendo solo para conectar y comprender si tienen alguna pregunta, algo con las que las pueda acompañar. Silencio. Yo tengo permiso, Por favor. una, no sé si pregunta, pero que me quedó dando vueltas, es que yo empecé con la menopausia este año. Entonces, que ahí decía, bueno, comenzar con la preovulación, Sí, con la semana. sí, ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Y qué tengo que decir? Esta semana es como si estuviese viviendo la preovulación, esta semana es como si estuviese viviendo la sí. ovulación. El, ¿Cómo el, se integra todo eso, digamos? ¿Cómo exacto. se vive? Las, las fases, Mm, bien, son cuatro fases. Preovulación, ovulación, premenstruación y menstruación. Las fases representan las cuatro fases por las que pasa la vida de una mujer. Bien, la preovulación tiene que ver con la niñez, adolescencia, bien, cuando el cuerpo empieza a activar, a prepararse para volverse fértil, bien, y por los estados emocionales y psíquicos que pasa la mujer en esos periodos. Entonces, el tema principal es la libertad. Bien, bien. que a la larga tiene que ver con la identidad del yo. La libertad también es la expresión femenina por excelencia. Bien, el femenino es creador, pero es creador libre, que si es muy libre es caótico. Entonces, por eso es de que vivimos en polaridad con un femenino y un masculino, porque el masculino es el que brinda una cierta estructura para que esa creación tenga un orden. Pero para poder entrar a comprender ese orden, primero tengo que comprender qué es para mí la libertad. Y el tema de la libertad es súper interesante. Inclusive yo esta semana lo estuve trabajando de vuelta, porque mi sentido de libertad es, soy libre de, ¿bien? Porque así es como arranca nuestra preadolescencia. Ah, ya mis papás no me están llevando a la escuela, ya tengo mi grupo de amigas que estoy más tiempo. Entonces me estoy librando de. Pero llega un momento, bien, como parte de esa evolución consciente, donde tenemos que comprender que la libertad es un estado que pertenece a la conciencia, a la esencia. Somos libres. Vivimos la ilusión de una separación, bien de una dependencia, pero llega un momento en que es necesaria esa vuelta de el reconocimiento de la libertad por ser libres y no por haberme liberado de. Entonces, eso es lo que lleva el arrancar con la preovulación. Una vez que entonces estás en esa comprensión, la ovulación es la que te lleva a comprender tu entorno, tus ancestros, tu linaje, porque la ovulación está conectada al elemento tierra, ¿bien? Y tierra es
es la que tiene todas las memorias de quiénes fueron tus ancestros. La tierra es lo que se necesita para poder poner la semilla para que crezca el árbol. Bien, sin tierra no hay creación. Entonces, por eso la ovulación está conectada con la tierra, porque necesito un femenino y un masculino para crear. Pero el comprender a mi linaje, comprender mi historia, me hace de que yo ahora, desde esa comprensión de la libertad, defina quién soy en mi árbol. Sigo cargando con las lealtades familiares, sigo cargando con la herida de la niña de mamá y papá, ¿bien? O puedo ahora definirme como ese ser libre que reconoce su entorno, reconoce su familia, reconoce su historia, reconoce su cultura, reconoce sus mil identidades y empieza ahora a traer orden. Bien, el femenino trajo libertad, ahora empiezo a conectar con esta energía un poquito más masculina que es la del orden para sostener la creación. Bien, luego pasamos a la premenstruación. Entonces, ya estoy definida de quién soy. Bien, ya estoy comprendiendo quién soy en relación a. Y ahora llega la premenstruación, que es la sombra, la que te hace recapitular en todas las historias. Entonces, la ovulación, perdón, un tema más, la ovulación en cuanto a las fases de la vida es la maternidad. Bien, ¿y cómo he ido viviendo esa maternidad? Si todavía no soy madre, es qué estoy creando, cuáles son mis proyectos, qué sueños tengo, qué quiero de mí, qué quiero de mi vida. Bien, pero si soy madre es desde dónde estoy siendo madre. Estoy siendo madre desde el apego y la necesidad. Necesito que me vean, que me necesiten. Que, por ejemplo, yo era re pesada y cada vez que servía la comida le decía, ¿les gusta? Dígame que esté rico, dígame que esté rico. Bien, en parte era como un chiste ya, pero ¿desde dónde salía esa necesidad de mírenme, valórenme? Desde mis propios mambos. Entonces, aprovechar esa redefinición, desde dónde estoy sosteniendo ese rol maternal. Como te digo, no importa que seas mamá de verdad o que eh, tengas tus propios proyectos, tus propias creaciones, estás animándote. Si no sos mamá, bien, desde dónde has decidido, por ejemplo, capaz que estás buscando y todo bien, pero por ejemplo, si ha habido una decisión de no, no quiero ser madre, ¿desde dónde ha sido esa decisión? ¿Ha sido desde la certeza absoluta? ¿Ha sido desde el miedo, desde la desconfianza? Entonces, como te digo, el entrar a trabajar te va a llegar a lo más profundo que te permitas llevar. Vamos a la premenstruación. La premenstruación es la oscuridad. Bien. Por eso la premenstruación, como es un cambio tan fuerte energético en cuanto a que en la ovulación, porque justamente estamos buscando quedar embarazadas, instintivamente estamos muy abiertas, atractivas, sociales, estamos buscando, somos la hembra buscando el macho. Bien. Cuando no hay embarazo, entonces hay un cambio hormonal muy fuerte porque el cuerpo dice, listo, vamos a resetear, acá no ocurrió nada, así que hay que empezar a limpiar para preparar para el próximo ciclo. Fíjense que esto ocurre en un plazo de 4 semanas, es súper rápido. Entonces, en cuanto el cuerpo se da cuenta que estuvo el huevo por 3 días y no pasó nada, dice, listo, acá empezamos a limpiar. Entonces, manda un cambio hormonal muy fuerte y ese cambio te lleva a que eh, esa parte ya de cuando los pichones dejan el nido, empieza la menopausia, bien, la perimenopausia, y que entonces es cuando uno empieza a recapitular la vida. O sea, la premenstruación en el estado de vida está totalmente conectado a la perimenopausia. O sea, cuando hay ese cambio fuerte, bien, espera, estaba poniéndola, cuando hay ese cambio fuerte de hormonal y en donde entonces uno empieza a recapitular.
En la premenstruación, la recapitulación te está invitando a que revises las últimas 3 semanas, o sea, desde la menstruación anterior hasta esta. Como nunca hacemos el trabajo, bien, se va sumando. Entonces, el to-do list, la lista de cosas para revisar, suma, suma, suma. Nos negamos totalmente a hacerlo porque nos sentimos pésimos, pero ¿por qué nos sentimos pésimos? Porque la energía ha cambiado tan fuerte que se ha vuelto totalmente introspectiva. Bien, tenés así la luz esa del policía que antes estaba buscando afuera a la pareja, ahora hace así y te dice, la pareja sos vos. Ponete en orden. Y estamos totalmente emocionales, bien, pero introspectiva. En ovulación estábamos totalmente emocionales hacia afuera, extrospectivas. Ese cambio tan brusco es el que hace ese shock que, como no comprendemos, nunca nos han dicho, no nos gusta para nada trabajar la sombra. Creo que muy pocas personas en la Tierra de las 8 billones dicen, hoy justo veía un dibujito de un chiquito que dibujó como un monstruo y que dijo que eso era él cuando estaba enojado. Bien, 8 años. Son muy pocas las personas que reconocen su sombra, bien, y que trabajan su sombra. Entonces, cuando esa energía se vuelve, la rechazamos total. Pero fíjense que de vuelta, ese ciclo de la vida es cuando empezamos a dejar, a tener más tiempo para nosotras porque nuestros hijos han crecido o nuestros proyectos ya están andando. Entonces, es ese tiempo más para mí. ¿Y qué quiero hacer yo con ese tiempo para mí? Bien. Entonces, esa premenstruación te invita a hacer todo ese trabajo de la sombra, de soltar, de traer sanación, cerrar ciclos, bien, hacer esa introspección para cuando luego llega la menstruación, que en la vida sería la vejez, pero ahora que ya, digamos, el- la vejez no era lo que era hace 50, 100 años. Ahora, por ejemplo, mi mamá cumple 80 años este año y la vitalidad que tiene mi mamá y la capacidad, ya quería ponerse a construir una casa nueva porque necesitaba hacer algo y los hijos le estamos frenando. Bien, es totalmente, tiene un hermano que tiene 88 años y es cirujano y es el mejor cirujano de cáncer de colon de Argentina, con 88 años. O sea, la precisión, el detalle, la mano. Bien, o sea que hay una concepción muy, muy distinta ahora de lo que es la vejez. Así que también a limpiar mucho todos los preconceptos que tenemos con respecto a esa etapa. Porque justamente anteriormente el círculo de los ancianos de las tribus y de los grupos era el círculo que manejaba a la comunidad. No ocurría nada sin la aprobación, bien, y el ok del círculo de los ancianos. Pero justamente como se ha ido rompiendo toda esa estructura social, a los ancianos los hemos empujado como que ustedes son el peso, que son todos programas en el subconsciente que como los aceptamos, cuando llegamos a esa edad empezamos a permitir que esos patrones, esos programas funcionen en nuestra mente. Por la misma razón de que tenemos dolores menstruales, por la misma razón que las mujeres sufren tanto la perimenopausia y la menopausia, porque hay muchísimos programas de desvalorización. Entonces, cuando empezamos a observar esos programas y empiezo a eliminar esos programas subconscientes, no, no consiento, no consiento, voy a definir mi experiencia de esta etapa o voy a definir esta etapa por mi propia experiencia. Bien, entonces esa es la idea para las mujeres que están en perimenopausia o están en menopausia. Si esta información está llegándote en este momento, era porque tenía que llegar en este momento, pero te va a acompañar a hacer esa recapitulación, bien, para que como una es base de la siguiente, vayas haciéndolo en ese orden. Entonces, por eso es la propuesta de arrancar con la preovulación, pero como digo, siempre primero el cuerpo. El Muchas cuerpo gracias. es, como decimos siempre, ¿qué es lo primero que hace uno cuando se muda de casa?
la limpia. La limpia, la pinta, y de ahí recién, ¿bien? Porque estamos arrancando algo nuevo. Entonces, este cuerpo, este templo, tiene que estar muy armónico, ¿bien? Para que la conciencia pueda estar siendo sostenida por el cuerpo, la conciencia sea la que está sosteniéndolo al cuerpo, ¿bien? Y arrancamos ese feedback entre la conciencia y el cuerpo para hacer un trabajo mucho más armonioso de cada una de nuestras fases. Muchas gracias, muy bueno. De nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, algo que hayan percibido o algo que estén notando a partir de lo que vamos compartiendo? Bien. Ok. Bueno, entonces lo vamos a ir dejando acá. También aprovecho para invitarlas a los talleres que van a estar comenzando la semana que viene, que justamente vamos a estar trabajando las, las emociones, todo lo que sigo quizás cargando sin darme cuenta. Vamos a estar trabajando los disparadores y distintas técnicas para cuando estoy en esas crisis, no dejarme bien arrastrar. Hoy justamente hablaba con mi hija Elena de 12. Hoy a la mañana estaba toda dada vuelta porque ayer había recibido una carta diciendo que si seguía llegando tarde a la escuela, iba a estar 45 minutos después de la escuela. ¿Qué pasó hoy? Llego tarde a la escuela. Entonces, basta que te digan algo de vuelta a la programación. Entonces, bueno, la estuve calmando todo porque ¿qué ocurre? Cuando uno entra así como en esas situaciones de crisis, se junta todo. Bien, lloraba por llegar tarde a la escuela, lloraba por mañana que estamos de viaje, porque la semana que viene se iba a perder no sé qué evento y todas las crisis juntas en el mismo momento, cuando lo único que tenía que hacer era ponerse las zapatillas y salir corriendo a la escuela. Pero cuando ya estaba más calmada, eh, le digo, hay muchas técnicas para que no, para evitar que te vayas espiralando en esa ansiedad. Y le digo, por ejemplo, una es la respiración. Entonces, bueno, como ella me habla en inglés, usaba el término overwhelmed, que es agobio, que estaba muy agobiada. Y ella me dice, ¿cómo sé que no soy, cómo sé que no soy yo la agobiada? Le digo, por el simple hecho de que te estoy diciendo que a través de la respiración podés cortar con eso. Si fueses vos, siempre serías agobiada. Bien, además, claro, en inglés no está el juego, porque en castellano tenemos el ser y el estar. En inglés is, que es el mismo para ser y para estar. Bien, pero obviamente yo le estaba hablando en castellano y le digo, vos no sos agobiada. Hoy estabas agobiada. Y desde el momento en que te estás preguntando si sos agobiada o no, quiere decir que la conciencia es la que se está evaluando a sí misma. Cuando la conciencia observa sus pensamientos, se da cuenta que no son los pensamientos y por ende se puede trabajar. O sea, no me esperaba tener esta conversación con mi hija de 12 años a las 9 de la mañana el día de hoy por una crisis, pero bueno, la vida es fantástica. Entonces, muchas veces, y nos pasa a todos, ¿bien? De que algo se dispara y estamos tan acostumbrados a, a conectarnos totalmente con esa emoción, que nos definimos por esa emoción, que no, que no sabemos que realmente hay manera de cortar con eso, ¿bien? Bajo la comprensión de que no somos ni esos pensamientos ni esas emociones. El, entonces la idea es trabajar esos aspectos, también trabajar ya más a profundidad el tema de los vínculos, de los espejos, de qué es lo que me está mostrando mi pareja, mi familia, mis hijos, con cualquier relación que quizás estamos teniendo un poco de conflicto y no estamos sabiendo cómo resolverla. Hacer un trabajito más profundo con el tema de de los ciclos
y de conectar justamente con esos aspectos fundamentales y sentir el cuerpo, cómo se sienten cuando traigo a mi conciencia cada una de las fases que son, como digo, distintas sintonías mentales, psíquicas, emocionales y físicas. Y por último, trabajar el aspecto del amor propio, que es algo que todavía nos cuesta mucho como humanidad comprender realmente lo que es el verdadero amor propio y el vivir en un estado de inocencia. Así que bueno, queda acá la invitación. Muchísimas gracias por conectarse hoy. No sé si alguien quiere, de nada, Elizabeth, un placer. Si alguien quiere comentar algo, preguntar, si no, lo cerramos acá. Bueno, muchísimas bendiciones. Decirme suerte que mañana estoy viajando a Argentina, tengo que ir a empacar. Muy buen viaje y bienvenida. Muchas Chao, gracias. Ale, muchas gracias. Un placer. Chao, chao a todas. Perfecto, nos Adiós. hablamos. Bye. Chao, Pili. Chao. Adiós, adiós.